este lunes 15 de mayo, en el que se ha reanudado el proceso contra el clan de los Castaña, un macrojuicio que regresaba esta mañana a la sala de la Audiencia Provincial en Algeciras tras haber sido suspendido el pasado 2 de mayo debido a la renuncia de uno de los letrados de la defensa que representaba a 4 de los acusados. Hay programadas comparecencias a lo largo de toda la semana en un proceso judicial que podría prolongarse hasta finales de junio e incluso principios del mes de julio. La octava sesión del macrojuicio contra el presunto clan del narcotráfico de los Castañas se ha reanudado a primeras horas de la mañana en la sede de la Audiencia Provincial en Algeciras, después de que fuera suspendida el pasado 2 de mayo debido a la renuncia de uno de los letrados de la defensa que representaba a 4 de los acusados. Es el segundo letrado que renunció a la defensa de alguno de los imputados después de la renuncia al comienzo de la vista oral de uno de los abogados, en aquella ocasión por haber recibido amenazas de su cliente. Juan Luis Moreno Retamino es el abogado de oficio que ha designado el Colegio de Abogados para uno de los encausados. Retamino ha realizado una valoración sobre el desarrollo hasta el momento del primer macrojuicio que se celebra en España. Me parece que son muchísimos hechos delictivos que se podían enjuiciar separadamente y que, no obstante, el Ministerio Fiscal entiende que todos están relacionados. La mayoría de las defensas hemos entendido que no lo están, y nuestra pretensión es que se hubiera juzgado separadamente. Pero vamos a ver qué es lo que decide finalmente la audiencia, que esto está señalado hasta finales de junio. Nos va a pillar en plena feria la celebración también de este juicio y habrá que ver si nos sigue también en julio. Y es que hasta el momento en el que comenzó la toma de declaraciones, en las primeras sesiones se resolvió la situación de un centenar de acusados, de los cuales 69 habían pactado sentencias de conformidad, a otros 26 les fue retirada la acusación y hay 5 que se encuentran en rebeldía procesal, además de otro que había pactado sentencia pero no se personó, por lo que se dictó orden de detención e ingreso en prisión. Se han retirado, el Ministerio Fiscal antes de juicio ha retirado la acusación a cerca de 30 personas, creo que 26 o 27, y a cerca de 70 personas pues ha determinado llegar a unas conformidades, es decir, han pactado reconocer los hechos esos acusados y por tanto no se va a enjuiciar su conducta, ya han sido condenados a expensas de que se refleje la sentencia por escrito. Y los demás, pues ahí está lo que se llama un juicio contradictorio porque no reconocen los hechos o estimamos que hay defectos en la tramitación de la causa que impiden legítimamente una condena. Porque en derecho penal no todo vale, es decir, no vale cualquier prueba, las pruebas hay que obtenerlas lícitamente, legalmente, practicarlas con contradicción y además con fundamento. Entonces, cuando una prueba está envenenada, pues todo dato que se obtenga de esa prueba envenenada no puede ser utilizado por el tribunal a la hora de condenar a nadie. La Fiscalía Antidrogas reclama para Antonio Tejón, considerado el líder de la organización, 15 años y 9 meses de prisión y 104 millones de euros de multa por delitos contra la salud pública, receptación y contrabando por el uso de narcolanchas prohibidas, además de pertenencia a grupo criminal. Hay programadas comparecencias a lo largo de la semana en un proceso que puede prolongarse hasta finales de junio e incluso principios del mes de julio. Bueno, el macrojuicio contra el clan de los Castañas se ha reanudado hoy en la Audiencia Provincial tras la renuncia, hará unas 2 semanitas, de uno de los letrados de la defensa, Carmen Iglesias. Adrián, nos encontramos en la Audiencia Provincial porque el macrojuicio contra el clan de los Castañas se ha reanudado esta mañana. Con nosotros uno de los abogados que lleva uno de los acusados en este macrojuicio, como decimos, sí que nos va a contar las novedades que hay ahora mismo después de que se suspendiera esa sesión el pasado 2 de mayo. Está con nosotros Juan Luis, muy buenas. Hola, muy buenos días. Efectivamente, el 2 de mayo se suspendió porque un compañero renunció a seguir defendiendo a 3 acusados y la audiencia, la presidente, tuvo por bien suspender hasta el día de hoy para que se designara bien de oficio o bien los que ellos quisieran. El Colegio de Abogados me ha designado a mí para asistir a uno de ellos, de oficio, y a otros compañeros pues, han sido designados de manera particular. Lo que sucede es que ha habido una novedad en el sentido de que el segundo abogado
le han solicitado la venia y el viernes pasado se personó uno nuevo. Entonces parece ser que se va a pedir la suspensión del juicio hoy y no sabremos lo que ocurrirá. Bueno, ¿cuáles han sido los acontecimientos o la lectura de este macrojuicio que comenzó hace ya un par de meses? Bueno, me parece que son muchísimos hechos delictivos que se podían enjuiciar separadamente y que, no obstante, el Ministerio Fiscal entiende que todos están relacionados. La mayoría de las defensas hemos entendido que no lo están y nuestra pretensión es que se hubiera juzgado separadamente. Pero vamos a ver qué es lo que decide finalmente la audiencia, que esto está señalado hasta finales de junio. Nos va a pillar en plena feria la celebración también de este juicio y habrá que ver si nos sigue también en julio. Bueno, y ahora como abogado participando en este macrojuicio, el primero de estas características que se celebra en España, ¿no? ¿Cuál es su impresión? Pues mi impresión es que hay que hacer desde la instrucción de la causa las cosas muy bien para que esto tenga el éxito que busca el Ministerio Fiscal, que es distinto al éxito que buscamos los abogados, pues lógicamente, bien de oficio, bien privadamente designado, nuestras pretensiones es que o bien los acusados salgan absueltos con las herramientas legales, o bien, si salen condenados, pues que sean de la forma más liviana y lo mínimo posible. Eso es lo que buscamos, desde luego. Porque es que además estamos hablando de un número considerable de acusados, ¿no? En un principio eran 157, se ha llegado a bastantes acuerdos. Sí, efectivamente, se han retirado, el Ministerio Fiscal antes de juicio ha retirado la acusación a cerca de 30 personas, creo que 26 o 27, y a cerca de 70 personas pues ha determinado llegar a unas conformidades, es decir, han pactado reconocer los hechos esos acusados y por tanto no se va a enjuiciar su conducta, ya han sido condenados a expensas de que se refleje la sentencia por escrito. Y los demás, pues ahí está lo que se llama un juicio contradictorio porque no reconocen los hechos o estimamos que hay defectos en la tramitación de la causa que impiden legítimamente una condena. Porque en derecho penal no todo vale, es decir, no vale cualquier prueba, las pruebas hay que obtenerlas lícitamente, legalmente, practicarlas con contradicción y además con fundamento. Entonces, cuando una prueba está envenenada, pues todo dato que se obtenga de esa prueba envenenada no puede ser utilizado por el tribunal a la hora de condenar a nadie. Vale, porque nos hacemos una pregunta. Un macrojuicio de estas características con tantos acusados y tantos abogados defensores tiene pinta de ser un proceso bastante complejo y lento, ¿no? Sí, desde luego. Por un lado, las prisas no son buenas compañeras. Un juicio rápido a veces es un juicio precipitado. Y un juicio de esta envergadura necesita reflexión, tanto por parte del Ministerio Fiscal, por parte de la defensa y, por supuesto, por parte del tribunal, a la hora de determinar, porque tiene que sopesar sobre la base del principio de legalidad y con respeto absoluto a los demás principios, sobre todo al acusatorio, que sin prueba, como digo, no se puede condenar. Un profesor mío, de hace mucho tiempo, en la Universidad de Sevilla, te estoy hablando hace más de 30 años, me comentaba que cuando se sientan más de 5 personas en el banquillo, el problema deja de ser penal y empieza a ser un problema social. Entonces, pues quizás haya algo que valorar aquí. Se ha querido con un calzador forzar a que todos los hechos delictivos que se refieren en el escrito del Ministerio Fiscal se enjuicien en un solo proceso. Y ya la ley 4115, es decir, de hace 8 años, huía de esas pretensiones de los macroprocesos, porque son como una elefantiasis, es decir, si una cosa se puede enjuiciar por un lado, ¿qué necesidad hay de que unirla a otra? Porque lo que hace es dispersar, divide y vencerá, ¿no? Entonces yo entiendo que el macroproceso no es lo mejor, ni en este caso concreto, ni en cualquier otro con carácter general. Si nos vamos a referirnos a hechos concretos, se prueba, se condena, no se prueba, no se condena, así de simple. Un juicio que, como bien nos decía él,
pues se puede extender hasta el mes de junio aproximadamente. Bueno, volveremos a estar aquí a estas puertas si tenemos la suerte de dar con José Luis Gutiérrez Retamino, que ha sido tan amable de ofrecernos su valoración. Bueno, pues volveremos a hablar contigo y nos cuenta cómo sucede y cómo va este macrojuicio. Dentro de lo que pueda informar y sin revelar datos esenciales, porque cometería delitos de revelación de secreto, contá conmigo. Pero soy Juan Luis Moreno Retamino, no Gutiérrez. Gracias. Bueno, mi problema con los apellidos y con los nombres. Muchísimas gracias por la información. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esa primicia que hemos tenido con este abogado, uno de los abogados de los numerosos acusados que se enjuician en este macrojuicio contra el clan de los Castaña.